en su lectura. Bienvenidos a ella. Aplauso porque ahora es momento de escuchar al escritor, intendente de Rocha. Decíamos soy hombre del fútbol porque fue fundador también del Rocha Fútbol Club y compartió con nuestro intendente departamental muchos momentos en ese camino de fútbol profesional, para agregarle alguna otra perla también a lo que es esta destacada trayectoria que tiene el ilustre visitante que nos acompaña en la noche de hoy. Nacido Lascano, intendente de Rocha, reelecto para este periodo. Le damos un fuerte aplauso, un amigo de la Colemó que nos está visitando en la noche de hoy. Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Primera cosa, como siempre me dijo y me enseñó mi viejo, lo primero que hay que hacer en la vida es agradecido. Y el agradecimiento para mi amigo Wilson Esquerra, que me hizo el convite para venir y que hizo posible que hoy estuviera acá. Como lo decía el presentador, con Wilson, en el caso mío además nos conocemos desde antes de que yo empezara a soñar que mi hijo iba a ser intendente, diputado, y nada, en el fútbol, con Rocha Fútbol Club y con Tacuarembó en la Asociación Uruguaya de Fútbol. En aquel entonces se había hecho todo el proceso de conformación, de integración del fútbol del interior al fútbol profesional. Era todo un nuevo proceso. Daniel Pastorini, el creador de todo aquello. Y bueno, nos impulsaron la cantidad de equipos del interior y allí ya terminamos Tacuarembó, Paysandú, Bellavista, Frontera, Rivera Chico, Juventud Las Piedras y Rocha Fútbol Club dentro de la AFA en primera división. Parecía un sueño aquello. Y armamos una bancada de interior, ya con cabeza política armamos una bancada de interior, que estaba lo que se llama Peñarol por un lado, lo que se llama Nacional por el otro, y después estábamos la barra del interior. ¿Qué hacíamos? Éramos el fiel de la balanza por un lado o para el otro. Y como anécdota final, para mí tuvo un recuerdo muy bonito porque, no sé si te acordarás tú de ello, Wilson, pero fue la Copa América 2001 en Colombia. Y se pelearon los mandos nacionales y se pelearon los mandos de Peñarol. Y bueno, y como dicen en criollo los comités políticos, si mi nombre es solución, terminé yendo a Colombia como presidente de la delegación de Uruguay porque los de Nacional y Peñarol no se puso de acuerdo. Y con el apoyo de todos los compañeros fue una experiencia fabulosa. Así que Wilson, gracias por bueno, todos estos años de linda continuidad de amistad y de afecto más allá de compartir ideas políticas. Primera cosa, cuando llegué, claro, entras a un centro cultural que tiene el nombre de Javier Barrio Zamorín, un rochense, o sea, es como sentirse un poco en casa, ¿no? El fundador del Movimiento Nacional de Rocha, 8 de marzo de 1964, ¿sí? Hace ya 61 años. Y bueno, obviamente que uno que tiene la prédica de un tipo que fue un prohombre de la política nacional y de alguna manera un paradigma de la ética pública, llegar a un lugar como esto y encontrarte un rochense acá es una cosa más que agradable. Me encantó ver a un director de cultura joven acá como el Nacho. Eso es lindo de ver que la gente joven también, la cultura no es para almidonados ni para veteranos que ya tampoco creo que va a pasar el bronce, ¿no? De la gente joven. Y bueno, muchísimas gracias, profesor, por la preciosa presentación que nos hizo. Y bueno, ya me llevo unos libros de él para leer, porque también tenemos buena pluma por este lado. Feliz de estar en Tacuarembó, tierra de poetas, de cantores, de artistas, y bueno, el arte también hermana a los pueblos, ¿no? Y lo más lindo es increíblemente venir a no hablar de política. Eso es lo que hago todos los días. Entonces, cuando uno logra salir de lo político y hablar de otra cosa, es fantástico. Y bueno, este libro que estamos presentando hoy, increíblemente ya viene su segunda edición. Se agotó la primera, la editorial sacó la segunda edición. Tampoco vayan a pensar que son millares de libros, ¿no? Son 500 nomás y van a sacar otros 500, ¿no? Tampoco vayan a creer que esto es un bestseller. Pero lo bueno que tiene es que es la posibilidad de narrar, de contar, de escribir. Y no hay nada más revolucionario que la realidad.
describía su aldea de Aracataca, que no hacía otra cosa que eso. Era la descripción del mundo real. Que claro, con todo su folclorismo suena mirado con otros ojos distantes como realismo mágico. Y en realidad, para escribir a veces lo que hay que hacer es, sin perjuicio de los aspectos de ficción, la realidad te brinda la mejor materia prima. Este libro de cuentos tiene 8 cuentos y en las tendencias del mundo de la globalización, donde lo urbano, lo digital, los medios de comunicación, parece que todo tiende a una visualización del ser ultra tecnológico. Nosotros fuimos a contramano, pero en un sentido que además para ustedes no les va a ser ajeno. Yo siento que este libro es muy comprensible para todos los que somos del interior. Capaz que es difícil de inteligir para los de Montevideo, porque capaz que lo que leen creen que es cosa de otro mundo, de otro tiempo y que pasó, y en realidad no pasó. Está en nuestros pueblos del interior, en aquellos, especialmente los que cuando salimos de las capitales departamentales y nos vamos a los pueblos pequeños que tienen un diálogo permanente entre lo rural y lo urbano, y la gente tiene una íntima ligación en una nueva ruralidad. Hay un mundo que sigue existiendo, que no tiene quien escriba, esa es la realidad. Porque pasamos de una época, la primera literatura uruguaya de principios del siglo XX era la literatura criollista, y allí estaba Javier de Viana, estaba Carlos Roquio, Yamandú Rodríguez, Montiel Vallenateros, un conjunto de escritores, Pedro Leandro Ipuche, Justino Zavala Muniz, o sea, de escritores que hacían toda una escritura en torno al criollismo. Después vino la generación del 45. La generación del 45 hizo un cambio que fue la urbanización de la literatura, y ahí aparece Monetti primero, después se suma Benedetti, más tarde se van sumando distintos, claro, Arrey, Armonia Somers, una cantidad de escritores que van generando todo ese nuevo espacio, y parece que el interior desapareció, que aquel mundo donde existe un abigeato que permite comer a una persona, o un rayo cayendo sobre un jinete en el campo, o un tiempo cuando no tantos años atrás no había celular ni correo electrónico, parece que está fuera de la realidad. En realidad sigue siendo realidad. Todos los cuentos, a excepción de 2, tienen su raíz en la realidad, de hechos más o menos recientes, y algunos que me tocaron personalmente a mí. El primero es una historia de amor que me pareció fantástica. El día que me la contaron, y yo un día no tengo que escribir. Me la contó un veterano, medio borracho, en un mostrador, en un club, llorando, bajo una luz de una lámpara, entre medio del humo del cigarrillo, y el tipo lloraba. Me contaba su historia de amor, o de desamor. Y me pareció fabulosa la historia. Y todo lo que era una forma de vivir, porque él me narraba, ya muy veterano, una historia que había ocurrido en los años 40, cuando él era un gurí, un tipo joven. Y las relaciones sociales de caudillismo, de liderazgo social, el peso de determinadas personas en la sociedad, jugaban otros roles que los que tenemos hoy. Pero esa historia había ocurrido y pasó fantástica. Y un día decidí escribirlo para ese veterano que ahora falleció hace unos años, gran compañero de política, de casa, perdón la digresión, pero no puedo evitarlo, me sale. Y bueno, se lo escribí en homenaje a él. Después, vino la inundación del 2016, ahora hace pocos años atrás. Fue una inundación muy fuerte, cayeron 400 milímetros en unos pocos días, y en la zona de los bañados de Rocha. Yo vengo del norte de Rocha. Imagínense una planicie donde sales Lascano, pasas el último repecho y después es
llano, todo llano. 300.000 hectáreas, la tercera parte de Rocha, todo bañado. Entonces, los campos son inundables, campos bajos, muy feraces, muy fértiles, pero campos bajos. Y el capataz que tenía conmigo el campo, también, acaso, un tipo muy popular, muy vivaracho, militante también, y le digo, pucha, digo, ¿qué inundación? Esta debe ser la inundación más grande de la historia. Me dijo, no, Alejo, la inundación más grande fue la del 59. Yo vivía a orillas del río San Luis, que es el río más profundo del Uruguay, cercano y desemboca en la Laguna Merino. Entonces me dice, fue tan terrible la inundación que un día murió fulano y tuvimos que hacer su cortejo fúnebre en bote a través de los bañados. Aquello me flashó en la cabeza. Imagínense un rosario de botes surcando el agua a punta de portal, moviendo los botes en un bañado para llevar al tipo enterrado. Un rosario de botes. Esto lo tengo que escribir. Me encantó la historia esa. Después otra de las historias me ocurrió a mí. En mi otra vida, yo era abogado y escribano. No perdí el título, pero quiero decirlo, con el tema, obviamente, de militancia política, el tiempo se murió para el trabajo y lo tuve que dejar. Pero trabajé muchísimos años, más de 2 décadas, como abogado y escribano. Y un día viene una mujer muy anciana a mi escritorio, muy anciana, mega desconocida, y viene con otra persona que le iba a hacer un negocio con un pedacito campo que tenía las mujeres. Y cuando me dice quién era, me salta en la memoria historias de familia del pasado. Esa mujer cuando llegó ahí tenía 93 años y había sido amante de un abuelo mío. Pero lo más increíble era todo el entorno de toda la historia de todo ello. Una mujer que tuvo como 14, 15 hijos, ninguno era del mismo padre, vivía sola en el medio del campo. Y me pareció increíble encontrarla. Y se sentó frente a mi escritorio y le dije, ¿usted es quien creo que es? Y se rió, me dijo, sí. Como diciendo, sí, es lo que tú piensas. Por supuesto, tienen mucho más riqueza, porque uno esto es de alguna manera lo mínimo, uno narra, retrata la vida de toda esta persona que vivía en el medio de los bañados, además, y que una tía mía me había contado la historia esta, además. Después, lo que ha vivido el interior históricamente ha sido el desangre de su mundo rural, que sigue, a pesar de que hoy día queda el 5% de la población de Uruguay viviendo en el campo, sigue produciéndose un éxodo rural. Pensemos que en los años 50 del siglo pasado, 70 años atrás, a la vuelta de la esquina, el Uruguay tenía la mitad de su población era rural. En 1958, más del 50% de la población era rural. Y eso fue cambiando a través de la sangría. Y a mí me pareció siempre, porque conocía varios protagonistas de ello, de gente que se iba para el pueblo o se iba para la capital y terminaba viviendo en los bordes, en las periferias, en condiciones muy precarias. Me pareció que tenía que ser narrado en forma impersonal esa cantidad de microhistorias que había conocido, y ahí construimos una historia llamada El Emigrante, de una persona que empieza a emigrar, se va del campo para el pueblo, del pueblo para la capital departamental, de la capital departamental para Montevideo, de Montevideo para Buenos Aires, siempre con el anhelo de juntar plata para volver a comprar el campito que un día fue de su familia y volver al lugar de origen. Creo que en definitiva toda esta gente que protagonizó ese éxodo rural, yo no creo que lo haya querido hacer. Lo tuvo que hacer porque tuvo más remedio. Y posiblemente ahora me
parte de nuestra realidad y ocurre como tal. Hay un cuento que me pareció fantástico también, surgió de la realidad, que es una historia de un militante político, en realidad compañero, José Carlos Cardoso, ex senador del Partido Nacional, bien conocido por ti, tipo muy inteligente, brillante, tuvo un accidente de tránsito que le truncó su vida política, si no posiblemente hubiera sido ministro en el periodo pasado. Y era un hombre que vivía en condiciones muy precarias, muy humildes, y fue criado por su abuela. Y un día me contó que la abuela, cuando llegó de la escuela como loco con la noticia de que había el hombre descendido de la luna, la abuela, que era una mujer vieja de muy escasa cultura, no le creyó. Hijo, déjese estar diciendo esa bobada por ahí. Y me pareció algo tan fantástico que, bueno, decidimos contarlo y escribirlo, porque era ese mundo de, claro, el hombre llegando a la luna, algo que ni siquiera ha podido realizar al día de hoy en ningún otro planeta, y una mujer ya veterana, casi analfabeta, que le iban a decir aquello, déjate bobada, muchachos, anda a estudiar. Otra de las historias, voy a recurrir a dos, porque voy a olvidarme alguna a mirar el índice. Sí, después la otra historia, las otras dos historias en realidad. Me pareció muy buena, me la contó un veterano sin oficio, de eso, que trabajan, esquilan, alambran, montean, lo que tengan que hacer. Y un día le había hecho un trabajo a un hombre muy tacaño, y el hombre no le había pagado lo que su trabajo correspondía. Y el hombre sacó la cuenta en Lanares de qué era lo que le había quedado debiendo y empezó a robar ovejas al que le había dejado de pagar el trabajo lo que correspondía, y así lo tuvo años robando ovejas. Entonces la historia me encantó. Le dimos un final trágico que no sucedió en la realidad, porque el viejo Constancio murió de viejo nomás. Era un viejo divino, un viejo muy cómico, y bueno, narramos esa historia. Y después la otra, que es la que refiere a Barack Obama. A mí me fascinó cuando fue electo Barack Obama presidente de Estados Unidos, porque me pareció el ejemplo más revolucionario de una sociedad que da oportunidades, una sociedad criticada, castigada, el capitalismo, el imperialismo. Pero ¿qué país del mundo de todo el día llegó a poner a una persona de raza negra en la presidencia de la República? De la primera potencia del mundo, bueno. Nadie, de Estados Unidos. Entonces me pareció fantástico la oportunidad de que ese tipo, hijo negro de una mujer keniata de Kenia, hubiera llegado a la presidencia de la República. Me parece que era el ejemplo más grande del ascensor social, de la posibilidad de un sistema de crecimiento de las personas. Y estamos comentando esto en un trabajo campero. Ustedes dirán, medio loco, ¿no? Usted está hablando de Estados Unidos, recuerdo, estamos charreando los bichos, al lado de tubo. Y estaba Barranca, este capataz que yo le decía, que lamentablemente falleció ahora hace 2 años atrás. Y hablando, que él era muy formado políticamente, y dialogábamos de aquello, y al lado del tubo estaba ayudándonos un peón del vecino, un amigo, de esa costumbre que tenemos todos campaña, nos damos una mano, nos juntamos de todo y hacemos la charla. Y escuchaba, el negro va para acá, el negro va para allá. Y en el paraje donde yo tengo el campo, es una zona que, por razones que vale la pena estudiar históricamente, yo supongo que hubo alguien que liberó esclavos en una época y les dio unos pedazos de tierra. Después se fueron desgranando, se han ido yendo casi todos, quedan muy poquitos de esos negros viejos del Rincón de la Paja. Pero había toda una zona que era realmente poblada por gente de raza negra. Y perdón que digo siempre raza negra, no, digo, creo que la sección correcta, el afrodescendiente me molesta, me parece lo políticamente correcto, y además los negros orgullosamente se dicen negros a sí mismos, Tortuño lo dijo hace poco días atrás. Entonces, estábamos
estamos ahí y se ve que el paisano vecino pensó que estábamos hablando de algunos negros universitarios, algunos negros de la barriada. Entonces, para meter un cuchareo en un momento determinado, dice: che, ¿y ese Obama, de cuál de los negros del Rincón de la Paja es? Entonces, esas cosas, bueno, uno agarras esa historia y la transforma en una cuenta, la escribe, la desarrolla, le das color, todas las cosas, pero son de las cosas lindas que te parecen risueñas. Y vean que todas esas historias que les conté son todas sucedidas ahora. O sea, no estamos hablando de criollismo folclórico atrasado del siglo XIX, principio del siglo XX. No. Esas son cosas que suceden ahora. Al viejo Constancio, cuando lo agarraron con el avillato de oveja, lo llevaron en una Mitsubishi 4x4 a la comisaría. O sea, es ahora. No es en el siglo XIX. Y el último cuento sí es ficción pura, porque yo soy un lector muy ávido. Borges decía que yo soy todos los libros que he leído, decía Borges. En el caso de uno, no, porque uno no soy todo lo que he leído, pero sí mucho me formó la literatura, y uno de mis orgullos es la biblioteca que uno de gurí ha ido formando y juntando libros y leyendo, y el que diga que leyó toda su biblioteca es mentira, porque el que nunca puede leer todo lo que tú quieres leer. Simplemente compra para tenerlo a mano el día que pueda. Tendrás leído el 50% de la biblioteca. El otro 50% está esperando. Pero uno de esos libros que yo tenía para leer hacía tiempo, es lo que se llama La Campaña del Desierto. La Campaña del Desierto fue, después de parecer que estamos hablando de África, no. La Campaña del Desierto fue la conquista de la tierra ocupada por los indígenas, por los indios en Argentina. Nosotros hoy vemos el mapa argentino y vemos que llega hasta Tierra del Fuego. En realidad, salías de Buenos Aires, llegabas a los bordes de la provincia de Buenos Aires y de ahí para abajo, Chubut, Río Negro, Neuquén, todo eso era tierra de indios. Entonces hubo un proceso, porque se temía que fuera a conquistar Chile ese territorio cruzando la cordillera. Entonces fue una decisión política de consolidar un dominio territorial argentino, hacer la Campaña del Desierto. La llevó adelante básicamente Mitre, Julio Argentino Roca, que fueron presidentes, y uno de los generales de ese proceso fue Lucio Mansilla. Y Lucio Mansilla desarrolla toda esa lucha contra los indios, que tiene episodios muy crueles, obviamente, como todas las cosas. Cuando hablamos de estos temas, que siempre, como digo, hay que verlos en su momento histórico, porque juzgarlos 200 años después, ya la ética para juzgar las cosas no es la misma y no es válido mirar con la moral de hoy los hechos del pasado. Desarrolla toda la campaña de la lucha y las distintas batallas, y hay un pedazo en un momento determinado en el libro cuenta la historia de un crimen pasional que realizó Cabo Gómez, y refiere 3 o 4 renglones más en el libro y dice: bueno, pero esta historia no corresponde a este libro, ya vendrá otro que le toque contarla. Y a mí me desafió esa historia. Vamos a inventar una historia de qué pasó con el Cabo Gómez. Y bueno, y ahí hago un homenaje a mi escritor favorito, que es Jorge Luis Borges, para mí el Cervantes del siglo XX, un escritor majestuoso. Estoy leyendo por tercera vez las obras completas de él en este momento. Y invento un diálogo ficticio con Borges que me induce a contar el cuento, y narramos la historia de ese crimen pasional poniéndolo en un soldado sobreviviente de la Triple Alianza al retorno a la guerra. Y bueno, y todo esto es el libro, con lo lindo que escribir significa sacar cosas para afuera, poder expresar. Es lindo, además, siempre digo que la política corre el riesgo de embrutecernos, o sea, de volvernos máquinas de gestión. Y bueno, el desafío de la lectura, el desafío de la escritura, son cosas que te ayudan a correrte del molde y a sacar la parte sensible. Que en definitiva, los políticos que creemos que hacemos política en serio, en el fondo, realmente, no en el fondo no, en el principio, somos personas sensibles. Porque lo primero que hacen cuando para militar en política es tratar de transformar la realidad. Y bueno,
y esa sensibilidad, obviamente uno la desarrolla en la política, la desarrolla también en la escritura, o en la poesía, es forma de sacar y de volcar de ti mismo. Ya estamos en preparación de otro libro que se va a llamar El Despecho, que también tiene otra hilada que estamos escribiendo. Hay varios proyectos de cuento por ahí para terminar de completarlo. Pero bueno, esto es la invitación, es el quinto libro que escribimos. Tuvimos el honor de que nos fuera prologado el libro por Hugo Burel. Hugo Burel es para mí el mejor escritor vivo en Uruguay hoy, escritor de multiplicidad de libros, y que me hizo un hermoso prólogo, porque ¿qué hace uno cuando uno escribe? Tratas de ver si lo que escribiste vale la pena ser publicado para no derrapar, no pasar un papelón, porque yo no conozco a nadie que haya escrito algo que no crea que lo que escribió es bueno, por más que uno sea muy exigente consigo mismo. Entonces, en aquel entonces yo agarré, le mandé a Pablo da Silveira el libro, le mandé a la historiadora Ana Ribeiro el libro, le mandé a César Nicandia, un escritor recientemente fallecido, le mandé el libro a Diego Fischer, y le mandé el libro a Valentín Trujillo, el exdirector de la Biblioteca Nacional y escritor también, y se lo mandé a Hugo Burel, con una particularidad que yo a Hugo Burel hasta el día de hoy no lo conozco. No lo vi. Le mandé porque me pasaron el teléfono, le mandé un WhatsApp. ¿Se animaría usted? Mándeme. Sí. Y me devolvió un prólogo del libro que realmente me encantó. Y tengo pendiente conocer a Hugo Burel, que como me invitaron a presentar el libro en la Feria del Libro en octubre en Montevideo, por la editorial que está publicado por Ediciones de la Plaza, el presentador va a ser Hugo Burel y ahí lo voy a conocer. Y ahí cerraremos el libro en su totalidad, porque realmente estoy con curiosidad con esos valores, ¿viste? Lo que he hecho es buscarlo por Google, así que lo veremos cara a cara. Es esto, y hasta acá, no más. Literatura, el placer de escribir, y espero que ustedes tengan espero que así sea, el placer de leerlo y les guste a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la presencia, gracias a Alejo. No sé si alguno tiene alguna inquietud. Vamos a quedar aquí un rato más para compartir también con el escritor y con quienes nos están acompañando.